Maya Johnson, de 28 años, era más que una camarera en una cafetería de lujo en el distrito financiero de la ciudad. Era una sobreviviente silenciosa en un mundo que rara vez reconocía su existencia. Hija única de una cuidadora y nieta de una mujer olvidada por el sistema, Maya creció aprendiendo a observar, a esperar y sobre todo a no molestar. Trabajar en Ritz Café significaba vestir impecablemente, servir con una sonrisa contenida y nunca cuestionar la jerarquía invisible que separaba a los clientes de los empleados. El lugar estaba decorado como si cada mesa contara una historia de dinero antiguo y exclusividad heredada. El aroma del café colombiano mezclado con el discreto sonido del jazz y el silencio de los camareros era parte del encanto elitista. Era una mañana de martes normal cuando Maya, ya en medio de su turno, estaba limpiando una mesa cerca del mostrador. Sus ojos, entrenados para no desviarse del protocolo, captaron algo que interrumpió su rutina automática. Un hombre de pelo gris, ropa desgastada y manos temblorosas intentando sin éxito pagar un simple café. El gerente, Christopher Red, un hombre de hablar seco, con un traje ajustado y una sonrisa que parecía más bien un sello de superioridad, no dudó en exponer al anciano delante de todos. Les dije que esto no es un refugio, declaró lo suficientemente alto como para que los clientes circundantes levantaran la vista, algunos con desdén, otros con una incomodidad apenas disimulada. El anciano, con innocent, postura encorvada y ojos que mezclaban vergüenza y terquedad, insistió en que había traído su billetera. La escena, aunque breve, sumió a Maya en un recuerdo doloroso. Su abuela, en los últimos meses de su vida, había sido confundida con una persona sin hogar cuando se perdió en las calles, vistiendo el abrigo equivocado y murmurando nombres del pasado. Sin pensarlo dos veces, Maya dejó el mantel sobre la mesa, caminó hacia el mostrador, discretamente sacó un billete de $5 de su bolsillo, parte de las propinas destinadas al alquiler, y lo colocó junto a la taza del anciano. «No te preocupes, está pagado». Su voz era firme, pero su corazón latía tan fuerte que apenas escuchó lo que vino después. La miraste como si reconocieras algo olvidado en el mundo, la humanidad. Maya sonrió y regresó a su puesto sin decir nada más. Pero ese gesto aparentemente pequeño había cambiado el curso de su vida. A la mañana siguiente, Maya fue llamada a la oficina del gerente antes incluso de ponerse el delantal. Christopher la esperaba con los brazos cruzados y una expresión carente de empatía. «Has comprometido la imagen de Reed», dijo, deslizando una advertencia formal ya impresa sobre la mesa. Utilizó palabras frías como insubordinación, exposición indebida y conducta inapropiada frente a clientes de alto perfil. Maya mantuvo la columna recta, aun cuando sus piernas amenazaban con ceder. Christopher no gritó, humilló con clase, como quien da lecciones. Al final, declaró que ella estaba oficialmente bajo libertad condicional y que cualquier otro paso en falso resultaría en su despido inmediato. Cuando Maya salió de la habitación, las miradas que la siguieron por los pasillos no eran de simpatía, sino de miedo. El tipo de miedo que aísla. Los compañeros que antes compartían sus refrigerios ahora evitaban incluso el ascensor con ella. La atmósfera ya tensa se convirtió en un campo minado, donde cualquier aliento fuerte podría ser utilizado en su contra. En los días que siguieron, Maya sintió la presencia de Christopher como una sombra sobre sus hombros. Aparecía en momentos aleatorios, corrigiendo detalles insignificantes, garabateando notas en su portapapeles negro con cubierta de cuero personalizada, un símbolo del poder silencioso que ejercía sobre sus empleados. El aislamiento fue peor que la advertencia. Solo Zoe, la nueva empleada de la tarde, se atrevió a tener contacto con ella.
En un momento discreto durante la copa, Zoe confesó: «No, eres la primera. Ya les ha hecho esto a otros. Hay quejas de grupos de exempleados, pero nada cambia. Lo encubren todo». Maya la escuchaba atentamente, pero trataba de no mostrar la mezcla de ira e impotencia que se formaba en su pecho. Por la noche lloraba suavemente en la pequeña habitación que compartía con su madre, tratando de comprender si había cometido un error al elegir ser humana en un lugar que exigía frialdad. Lo que ella no sabía es que esa elección, solitaria y valiente, sería el punto de partida de un cambio que nadie podría haber imaginado. Fue un viernes lluvioso, 3 días después de la advertencia, cuando Maya escuchó nuevamente el timbre de la puerta principal, solo que esta vez el silencio que siguió fue inquietante. Todas las miradas se dirigieron a la entrada, donde un hombre con un traje gris a medida, zapatos lustrados y cabello peinado con precisión quirúrgica, caminaba con confianza hacia el mostrador. Parecía fuera de lugar en ese espacio, no porque le faltara clase, sino porque desbordaba autenticidad en medio de la artificialidad del entorno. Maya casi no lo reconoció, pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella y una leve sonrisa apareció en su rostro, ella lo supo. Era él, el mismo hombre que días antes había sido expulsado por quedar sin hogar, solo que ahora llevaba el nombre de Edward Thornton, uno de los mayores filántropos del país, conocido por actuar de forma anónima, poniendo a prueba la humanidad de los lugares por los que pasaba. Y allí estaba, de pie frente al mismo mostrador donde había sido humillado, con la misma calma que antes, pero con autoridad en la mirada. El gerente, pálido como siempre, intentó disimular la tensión con bromas improvisadas, pero Thornton lo ignoró. Pidió hablar con Maya. En medio de la cafetería abarrotada, se dirigió a su mesa y sacó una pequeña tarjeta de cuero de su bolsillo. Se lo entregó y dijo en voz baja pero clara: «Tenemos mucho que discutir. Has pasado la prueba de Thornton. Muy pocos lo consiguen». Maya sostuvo la tarjeta con manos temblorosas. Era simple, elegante y solo contenía un número de teléfono. Sus palabras resonaron en su cabeza, pero todo parecía demasiado surrealista para procesarlo en ese momento. Cuando se fue, todos se quedaron paralizados, algunos fingiendo no ver, otros con expresiones confusas. Christopher desapareció detrás del escenario. Maya terminó su turno con el corazón latiendo con fuerza, entre el miedo, la sorpresa y una esperanza que no se había permitido sentir en mucho tiempo. No sabía exactamente qué significaba eso, pero sabía que la vida, en ese momento, había cambiado de dirección. Ese mismo día, ya en casa, Maya tomó la tarjeta con manos cuidadosas y llamó al número indicado. La llamada no duró ni 5 minutos, pero fue suficiente para convertir la inquietud en propósito. Al otro lado de la línea, un asistente de Thornton la dirigió a una dirección discreta en el centro histórico de la ciudad, donde se reuniría con el 105 equipo responsable de proyectos de justicia social y restauración histórica. Curiosa y todavía sin entender qué tenía eso que ver con su vida, Maya apareció el sábado por la mañana. Fue recibida con respeto, como si su presencia allí hubiera sido esperada. En una oscura habitación de madera, rodeada de cuadros antiguos y estanterías repletas de documentos, escuchó por primera vez una historia que parecía sacada de una película, pero que, extrañamente, le sonaba familiar. Uno de los consultores le mostró una fotografía en tono sepia, fechada en 1927. En ella, un hombre de piel oscura, con un bigote pulcramente recortado y un delantal con el nombre Thomas Johnson estampado en el pecho, posaba sonriente frente a lo que parecía ser el café de Reed. El nombre original era Johnson Family Café, explicó el consultor, deslizando otro sobre la mesa. En su interior se encontraban copias de contratos, actas e incluso cartas intercambiadas entre abogados de la época.
Maya escuchaba en silencio, reprimiendo las lágrimas al pasar cada nueva página. El lugar que hoy la trataba como prescindible había pertenecido a su familia. Su bisabuelo, Thomas Johnson, fue el fundador y creador de uno de los primeros cafés de la ciudad, que atendía tanto a negros como a blancos, en una época en la que eso era impensable. Pero todo había sido robado en una estafa furtiva, mientras Thomas estaba hospitalizado con complicaciones respiratorias. La familia Reed, entonces propietaria del hospital local, utilizó su influencia para forjar un contrato de arrendamiento a cambio de atención médica. Cuando falleció, el café cambió de nombre y su historia fue borrada. Maya sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Cada insulto velado, cada mirada sucia que había recibido allí, ahora adquiría una nueva capa de crueldad. Ella no era solo una empleada de ese lugar. Ella era la heredera del legado que él intentó borrar. Durante los siguientes días, Maya se adentró en documentos, fotografías, entrevistas y archivos digitales. Cada descubrimiento era como una pieza de un rompecabezas enterrada durante casi un siglo. Con el apoyo del equipo legal de Thornton, obtuvo acceso a escrituras originales, registros de la era de la segregación e incluso grabaciones de audio de descendientes de la familia Reed discutiendo la falsificación de los documentos. Todo fue mucho más profundo de lo que imaginaba. El robo de café no había sido un caso aislado, sino parte de un patrón histórico de apropiación de activos de familias negras durante periodos de vulnerabilidad. Maya oscilaba entre la rebelión y la determinación. Se programaron reuniones, se registraron testimonios y se organizaron las pruebas. Por la noche, revivía en su mente cada momento en que había sido ignorada, cada petición sin respuesta, cada vez que Christopher la había mirado con desprecio. Ahora, todo tenía sentido. No se trataba simplemente de racismo disfrazado de etiqueta. Era la continuación de un robo histórico que, sin saberlo, se había visto obligada a cumplir todos los días. El plan de acción tomó forma rápidamente. Thornton ofreció un equipo de profesionales de relaciones públicas, camarógrafos y periodistas independientes para grabar los procedimientos. La idea no era solo una compensación, era justicia restaurativa. Maya aceptó con cautela, sin perder el foco del objetivo mayor. Mientras tanto, la sede corporativa de Reed comenzó a recibir quejas formales sobre prácticas discriminatorias, incluido su caso. Altos ejecutivos anunciaron una visita sorpresa para una auditoría interna. El ambiente en la cafetería se volvió insoportable. Cristóbal, bajo presión, intentó mantener el control con sonrisas falsas y órdenes cada vez más estrictas. Maya, por su parte, se mantuvo firme, profesional y silenciosa. Sabía que el momento adecuado estaba cerca. Cuando la Junta confirmó la fecha de la visita, solicitó, con apoyo legal, el derecho a hacer una presentación pública. Sería su oportunidad de mostrar la verdad. No solo se trata de ella, sino de todos los que fueron borrados, explotados y silenciados en ese mismo espacio a lo largo de las décadas. En la mañana de la auditoría, el Café Reed parecía un lugar diferente. Mesas perfectamente alineadas, personal tenso y Christopher vestido con su mejor traje azul marino, como si estuviera recibiendo a una delegación internacional. El director general de la cadena, acompañado de 3 ejecutivos y un asesor legal, ingresó al recinto a las 9 de la mañana en punto. Su presencia convirtió la rutina en un teatro de buenas maneras forzadas. Pero Maya no tembló. Llevó su uniforme con la dignidad de quien conoce el valor de su propia historia. Cuando la llamaron al centro de la sala para compartir su perspectiva sobre el ambiente laboral, como habían acordado, conectó su laptop a un proyector portátil y con voz firme comenzó la presentación que lo cambiaría todo.
En absoluto silencio, los presentes observaron una secuencia de fotos, registros y videos que desmantelaron la narrativa oficial de la empresa. Maya habló poco. Dejó que los documentos hablaran por sí solos. El contrato fraudulento, los registros de la época, los vídeos de Christopher humillando a clientes sin hogar, las cartas originales de su bisabuelo. Cuando la última diapositiva reveló la antigua fachada del Johnson Family Café, con un cartel oxidado que mostraba orgullosamente el apellido familiar que ahora volvía a ser el centro de atención, ya no hubo ninguna duda. El silencio era denso. Christopher intentó interrumpir, pero fue detenido por el asesor legal de la empresa. Uno de los ejecutivos, visiblemente conmocionado, pidió revisar los documentos que tenía en mano. La prensa, avisada discretamente por el equipo de Thornton, ya estaba apostada en el exterior, esperando poder registrar los acontecimientos. El CEO, después de una breve conversación con los abogados, anunció que la cadena abrirá una investigación interna, suspenderá inmediatamente a Christopher y comenzará un proceso de reparación. Fue un momento de catarsis silenciosa para Maya. Ella no lloró, ella no sonrió. Él simplemente permaneció allí, con la misma postura que había usado para pagar ese café unos días atrás. Firme, humano y ahora, innegablemente, en control de su propia historia. En los días siguientes, los acontecimientos fueron rápidos. La prensa local y nacional comenzó a reportar el caso como la restitución histórica más simbólica de la década. Los titulares destacaron el coraje de Maya y la injusticia que se extendió por generaciones. La repercusión pública obligó a la empresa a tomar medidas concretas. Se firmó un acuerdo formal reconociendo el fraude cometido contra la familia Johnson y devolviendo legalmente la propiedad de la cafetería a Maya. Además, como parte del acuerdo de justicia restaurativa, la cadena debía crear un fondo de reparaciones y apoyar financieramente la creación de la Fundación Johnson, de un centro de capacitación gratuito para jóvenes de comunidades marginadas que sueñan con carreras en hotelería y administración. Maya pasó a ocupar el cargo de directora fundadora. Por primera vez sintió que el lugar donde había servido a tantos otros con invisibilidad ahora tenía un propósito real y la servía a ella a cambio con respeto. Christopher Red, por el contrario, vio su imagen desmoronarse. Lo despidieron con justa causa, perdió conexiones influyentes y se convirtió en persona non grata en las redes sociales después de que se volvieran virales videos de la humillación del anciano con subtítulos como "El gerente que cayó por su propia arrogancia". Al no encontrar un empleo formal, acabó aceptando un empleo en una cafetería de barrio, bajo una identidad discreta, atendiendo mesas sin que nadie lo reconociera, salvo algún que otro cliente que le ofrecía una sonrisa compasiva como la que una vez negó. Mientras tanto, Maya trabajó duro en la renovación de la cafetería. Se propuso restaurar la fachada original con el nombre Johnson Family Café, manteniendo las características históricas del suelo y las paredes. Cada detalle de la decoración ahora tenía una historia y era tratado con reverencia. Recontrató a antiguos compañeros que habían sido despedidos injustamente y abrió vacantes para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El café dejó de ser un espacio de opresión para convertirse en un punto de encuentro para la dignidad, la memoria y la transformación social. La reapertura tuvo lugar una soleada mañana de sábado. Cientos de personas se reunieron frente a la nueva, o mejor dicho, antigua, tienda del Johnson Family Café. El cartel restaurado brillaba bajo la luz del sol, como si hubiera estado esperando este momento durante casi un siglo. Maya vestía una sencilla camisa blanca con el logo de la fundación bordado en el pecho y estaba junto a su madre,
quien sostenía una foto enmarcada de Thomas Johnson sonriendo frente a la cafetería original. El momento fue simbólico. Periodistas, ex-empleados, vecinos de toda la vida del barrio y jóvenes seleccionados para el primer ciclo de formación llenaron la acera. Cuando Maya cortó la cinta roja, sosteniendo las tijeras con manos firmes, estallaron aplausos espontáneos. No hizo largos discursos, solo agradeció a todos y dijo: «La justicia puede tardar, pero cuando llega, cura». Dentro de la cafetería había mucho movimiento, pero no había prisa. Cada cliente fue recibido con respeto, cada empleado con dignidad. Durante los primeros días, Maya se dedicó personalmente a hablar con los jóvenes del programa. Escuchó historias de abandono, de racismo, de sueños postergados, pero también de fortaleza, de resiliencia y de ganas de cambiar. Ella vio en ellos mucho de lo que había experimentado, pero ahora tenía las herramientas para abrir puertas. En las salas ubicadas en la parte trasera del café, donde antiguamente se encontraba el stock, se impartían clases de barismo, atención al cliente, gestión y educación financiera. Los ingresos del sitio se utilizaron para mantener cursos gratuitos y pagar salarios justos a los instructores. Maya también creó un pequeño memorial en el pasillo lateral de la cafetería, con fotos y documentos sobre la historia de su familia y el robo que sufrieron. La gente se detuvo allí, algunos en silencio, otros emocionados. Fue más que un café, era un lugar que enseñaba sobre reparación, pertenencia y coraje. Y cada vez que ella pasaba por ese pasillo, por donde antes caminaba como si fuera invisible, ahora era saludada por su nombre. No como sirvienta, como fundador, como heredera, como alguien que nunca dejó de ser quien era. A medida que pasaban las semanas, Maya comenzó a ser invitada a entrevistas, conferencias y eventos sobre justicia racial y memoria histórica. Hablaba con sencillez, sin ensayar, como si simplemente estuviera diciendo la verdad. En una de esas ocasiones, cuando le preguntaron si se arrepentía de haber pagado ese café, respondió sin dudar: «Eso no fue caridad, fue reconocimiento. Vi a mi abuela en ese hombre y le pagué una deuda». La respuesta se hizo viral en las redes sociales y conmovió a miles de personas que habían vivido situaciones similares. La historia de Maya se difundió como símbolo de resistencia silenciosa, aquella que no se da con gritos, sino con pequeños actos que lo cambian todo. La Fundación Johnson comenzó a aceptar donaciones anónimas y a asociarse con universidades. Jóvenes de diferentes ciudades comenzaron a escribir pidiendo una oportunidad para estudiar allí. Maya leyó cada letra cuidadosamente. Sabía lo que era pedir ayuda y ser ignorado. No permitiría que nadie allí fuese invisible. A pesar de toda la visibilidad, ella todavía estaba presente en el mostrador, capacitando a nuevos meseros, limpiando mesas cuando era necesario y sentándose a escuchar a antiguos clientes que compartían sus recuerdos del barrio. Un día, mientras organizaba los vasos, entró un joven que llevaba una gorra. Se quedó allí parado unos minutos, mirando alrededor, y finalmente se acercó. Me emocioné. Dijo que su abuelo había trabajado con Thomas Johnson y que la familia siempre dijo que la cafetería había sido tomada por la fuerza. Mi abuelo dijo que un día esto sería devuelto. Murió creyéndolo. Maya lo abrazó. Fue en esos momentos que comprendió la verdadera dimensión de lo que había sucedido. La recuperación del café no fue solo suya, fue de toda una comunidad. No se trataba de heroísmo individual, se trataba de historia, justicia y el coraje de mantener intacta la humanidad en un mundo que tan a menudo intenta arrebatársela. Y fue allí, en aquella tierra donde ya había derramado lágrimas, donde ahora sembró dignidad. Una tarde normal, Maya estaba en la oficina revisando los informes financieros de la fundación cuando Zoe tocó a la puerta.
Llevaba una bandeja con 2 cafés en las manos y una sonrisa ahora sincera y ligera. Se sentó sin contemplaciones y dijo: «¿Has notado que aquí ya nadie tiene miedo?» Maya sonrió. De hecho, el entorno se había transformado. Donde antes había un silencio opresivo, ahora había música, conversación y risas. Zoe era una de las coordinadoras del programa de entrenamiento y se había convertido en su aliada más cercana. Mientras se miraban, ambos supieron que habían sobrevivido a algo más grande que un gerente abusivo. Habían superado toda una estructura construida para mantener en silencio a gente como ellos, y eligieron romper ese silencio con acciones. Durante la conversación, Zoe mencionó que varios ex colegas que tenían miedo de hablar ahora pedían regresar, no por necesidad, sino porque creían en el nuevo propósito del lugar. Al final de ese día, antes de cerrar la cafetería, Maya dio un último paseo por la sala. Pasó la mano cariñosamente sobre el mostrador restaurado, donde anteriormente la habían criticado por mostrar compasión. Miró el monumento a Thomas Johnson, expuesto de forma destacada junto a la entrada, y susurró: «Lo logramos». Ahí empezó todo. Un café pagado con propinas, un gesto simple que detrás de su sencillez escondía generaciones de resistencia. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo apresurado, pero dentro de ese espacio, el tiempo parecía ralentizarse. La cafetería, ahora renovada, era más que un lugar de trabajo o un negocio. Era un símbolo. Y Maya, a pesar de todo el recorrido, permaneció con los pies en la tierra y la mirada firme, porque sabía que la lucha por la justicia nunca termina, solo cambia de forma. Y en ese lugar, cada día, seguiría sirviendo algo más grande que el café: respeto, memoria y futuro. En el primer aniversario de la reapertura del Johnson Family Café, se organizó una ceremonia sencilla. No hubo pompa ni largos discursos, solo gente, ex empleados, residentes de mucho tiempo, jóvenes graduados de la fundación e incluso clientes que antes ignoraban a Maya, ahora hicieron fila para agradecerle. Una señora se acercó y le entregó una nota escrita a mano: «Mi padre tomaba café aquí en los años 30. Gracias por devolver este lugar a la historia». Maya sostuvo el papel con cuidado, como quien lleva una herencia. Miró a su alrededor y vio a su madre hablando con los jóvenes del proyecto, sonriendo con orgullo. La cafetería, antaño símbolo de exclusión, era ahora un espacio de encuentro y nuevos comienzos. Sin lujos, sin pretensiones, solo dignidad, y eso fue suficiente. Cuando Edward Thornton llegó, discretamente como siempre, simplemente saludó desde lejos. Maya se acercó y lo abrazó. No dijeron nada. Entre ellos, todo ya estaba dicho en aquella silenciosa taza de café, el día que la humanidad superó el protocolo. Más tarde, en una entrevista en vivo, el periodista preguntó: «Si pudieras volver atrás y cambiar ese momento en el que decidiste pagar el café, ¿lo harías de otra manera?». Maya sonrió con firmeza. «No, porque ese no fue el comienzo de una historia, sino el final de un ciclo de silencio». La frase corrió por las redes sociales, acompañada de imágenes de la cafetería repleta, los jóvenes sonrientes con sus uniformes y el cartel restaurado con el apellido Johnson brillando bajo el sol. La historia de Maya Johnson no era un cuento de hadas. Fue real, de dolor, coraje y decisión. Y al final de ese día, mientras apagaba las luces de la sala y cerraba la puerta principal, miró hacia atrás una última vez antes de irse. Y ella lo sabía. La bondad que casi le costó su trabajo era la misma bondad que le devolvía su historia, su dignidad y todo un futuro por servir, todos los días con café caliente y recuerdos vivos.